Número 10. Theodore Freeman. El 31 de octubre de 1964, la NASA sufrió su primera fatalidad de un astronauta cuando un jet T-38 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento rutinario. El piloto era Theodore Freeman, miembro de la tercera promoción de astronautas seleccionados para el creciente programa espacial estadounidense. Lo que hace que su muerte sea especialmente inquietante fue su causa aleatoria, casi mundana, una colisión con un ganso. Freeman se estaba aproximando para aterrizar en la base aérea de Ellington, cerca de Houston, cuando el ave impactó contra el parabrisas de la aeronave. El impacto no lo mató directamente. En cambio, rompió el plexiglas en diminutos fragmentos que fueron absorbidos de inmediato por la toma de aire del motor a reacción. En cuestión de segundos, el motor falló de manera catastrófica. Freeman intentó realizar los procedimientos de emergencia, pero no tenía suficiente altitud para recuperarse. La aeronave se estrelló contra el suelo a gran velocidad, matándolo al instante. La cruel ironía de la muerte de Freeman preside en lo ordinario de su causa. Aquí estaba un hombre que había superado el brutal proceso de selección para convertirse en astronauta, elegido entre miles de pilotos militares de élite, sometido a pruebas físicas y psicológicas extremas, y entrenado para sobrevivir en los entornos más hostiles del espacio. Y, sin embargo, no murió por el vacío del espacio ni por el fuego de la reentrada, sino por un ave migratoria al azar que seguía patrones de vuelo ancestrales que preceden a la aviación humana por millones de años. La investigación de la NASA reveló que el parabrisas del T-38, aunque era suficiente para impactos normales de aves, no había sido diseñado para mantener su integridad estructural al recibir un golpe exactamente en el ángulo y la velocidad que se produjeron. Posteriormente, la agencia modificó los aviones de entrenamiento con parabrisas más resistentes y ajustó las rutas de vuelo para evitar las conocidas rutas de migración de aves. Freeman nunca llegó al espacio, murió antes de ser asignado a una misión concreta, dejando su potencial sin cumplir. Su muerte sirve como un sombrío recordatorio de que, incluso con todo el avance tecnológico de la humanidad, algo tan primitivo e impredecible como la migración de aves aún puede arrebatar la vida de un viajero espacial de élite. ¿Cuántas otras coincidencias cósmicas podrían estar esperando a quienes se atreven a romper los lazos con la Tierra? Número 9. Elliot C. Charles Bassett. El 28 de febrero de 1966, un vuelo rutinario terminó en una tragedia tan cruelmente irónica que parece casi calculada por alguna fuerza cósmica malévola. Los astronautas Elliot C. Charles Bassett, la tripulación principal para la próxima misión Gemini 9, pilotaban un jet T-38 hacia St. Louis para entrenar en un simulador de su nave espacial. Por una amarga combinación de niebla, lluvia y juicio humano, su avión se estrelló directamente contra el edificio de McDonnell Aircraft, el mismo edificio donde los técnicos estaban construyendo la nave Gemini que les habría llevado a la órbita. El impacto fue devastador. Sí, que pilotaba el avión, aparentemente calculó mal su aproximación debido a las malas condiciones meteorológicas. El ala izquierda del jet golpeó el tejado del edificio, lo que provocó que la aeronave explotara y se desintegrara. Ambos astronautas murieron al instante. En un giro del destino que desafía toda coincidencia, su jet se estrelló a tan solo 30 metros de su nave espacial real, que estaba dentro del edificio. Literalmente, los hombres murieron a la vista del vehículo que representaba su billete al espacio. La física del accidente era sencilla, pérdida de sustentación y un giro inclinado, agravados por las condiciones meteorológicas que dificultaban las referencias visuales. Pero el impacto psicológico en la NASA fue profundo. Por primera vez, astronautas asignados murieron mientras se preparaban para una misión específica. Sus sustitutos, Tom Stafford y Gene Cernan, acabarían pilotando el Gemini 9 y más tarde desempeñarían papeles cruciales en el programa Apolo. Cernan acabaría convirtiéndose en el último ser humano en caminar sobre la Luna. Lo que hace que esta tragedia sea especialmente inquietante es la precisión de su crueldad. De todos los edificios de San Luis, su avión impactó precisamente en aquel que albergaba su nave espacial. De todas las partes de ese enorme edificio, chocaron cerca de su nave espacial concreta. Era como si algún algoritmo cósmico hubiera calculado el final más irónico posible para dos hombres que habían dedicado su vida a la conquista del espacio, solo para morir a un paso de su destino, sin llegar a abandonar nunca la atmósfera terrestre. Número 8. Grigori Nelubov. En marzo de 1966, un hombre se arrojó delante de un tren en marcha cerca de una pequeña estación a las afueras de Moscú. Su muerte habría sido solo otro trágico suicidio, salvo por un hecho extraordinario. La víctima era Grigori Nelubov, uno de los cosmonautas soviéticos originales cuya existencia había sido sistemáticamente borrada de la historia. Murió como un fantasma, después de haber sido eliminado del relato de la exploración espacial cuando aún estaba vivo. Nelubov había sido uno de los miembros de élite de la Unión Soviética, uno de los 20 cosmonautas originales seleccionados para el programa espacial en 1960. Brillante y carismático, se le consideraba uno de los principales candidatos para ser el primer humano en el espacio o para realizar el primer paseo espacial. Sus retratos oficiales como cosmonauta muestran a un hombre apuesto, de mirada intensa y sonrisa segura, alguien destinado a las estrellas y a los libros de historia.
Entonces llegó el 27 de febrero de 1963. Tras un altercado con la seguridad militar en una estación de tren que involucró a Nelubov y a otros 2 cosmonautas, se les dio a los hombres una elección: o los 3 se disculpaban, o los 3 afrontarían las consecuencias. Los otros 2 se disculparon. Nelubov se negó. En cuestión de días, fue expulsado del cuerpo de cosmonautas, su nombre eliminado de los documentos oficiales y su imagen borrada de las fotografías. En el entorno mediático soviético, fuertemente controlado, simplemente dejó de existir. Despojado de propósito e identidad, Nelubov cayó en el alcoholismo y la depresión. Durante 3 años, vivió como un no persona, observando cómo sus antiguos compañeros hacían historia mientras sus propias contribuciones eran sistemáticamente borradas. Finalmente, puso fin a su vida bajo las ruedas de un tren, el borrado definitivo de un hombre ya eliminado de la historia. Su existencia permaneció desconocida en Occidente hasta que la Unión Soviética colapsó décadas después. Los historiadores espaciales descubrieron su nombre en documentos desclasificados, revelando a los cosmonautas que habían sido eliminados de la narrativa. ¿Cuántos otros como Nelubov han sido borrados de la historia, sus contribuciones y sacrificios olvidados en las sombras entre las estrellas? Número 7. Michael Adams. El 15 de noviembre de 1967, una nave coheteada surcó el cielo sobre el desierto de Mojave, llevando los límites del vuelo más allá. A los mandos del avión experimental X-15 estaba el mayor Michael Adams, un experimentado piloto de pruebas en su 7º vuelo en el revolucionario vehículo. En cuestión de minutos, se convertiría en el primer y único piloto en morir en el programa X-15 y en uno de los pocos seres humanos en fallecer tras cruzar la frontera oficial del espacio. El 15 no se parecía a ningún otro avión. Parte cohete, parte planeador, fue diseñado para ser transportado a gran altitud por un bombardero B-52 antes de encender su motor y elevarse hasta el borde del espacio. En esta misión, Adams alcanzó una altitud de 266.000 pies, más de 80 kilómetros sobre la Tierra, lo que oficialmente se considera un vuelo espacial según los estándares estadounidenses. Fue en la difícil fase de regreso, viajando a Mach 5,2, cuando ocurrió el desastre. Un fallo en el sistema eléctrico hizo que el avión entrara en barrena a velocidades hipersónicas, sometiendo a Adams a fuerzas que ningún ser humano había experimentado antes. Mientras el X-15 daba vueltas descontroladas por la atmósfera superior, experimentó fuerzas laterales de 15 G, suficientes para distorsionar la percepción humana y provocar una pérdida momentánea de conciencia. Cuando Adams recuperó el control, el avión ya había entrado en un picado a Mach 4,7. Las fuerzas aerodinámicas destrozaron el vehículo, matándolo al instante cuando se desintegró a 62.000 pies de altura. La investigación reveló una serie de fallos técnicos en cascada, combinados con el poco comprendido fenómeno de la barrena hipersónica. A Adams se le concedieron póstumamente las alas de astronauta, ya que había cruzado la línea arbitraria que separa a los viajeros aéreos de los viajeros espaciales. Su muerte existe en una zona liminal, no es exactamente un accidente espacial ni un accidente aéreo, sino algo único a medio camino que demostró la implacable física del vuelo extremo. Al empujar los límites entre el cielo y el espacio, Adams descubrió el filo casi invisible que separa el triunfo de la catástrofe y que todos los viajeros espaciales deben sortear. Número 6. Valentín Bondarenko. El 23 de marzo de 1961, apenas unas semanas antes del histórico primer vuelo espacial de Yuri Gagarin, un oficial de la Fuerza Aérea Soviética de 24 años entró en una cámara de presión para lo que debía ser un entrenamiento rutinario. Valentín Bondarenko estaba completando el último día de un experimento de aislamiento de 10 días, en el que se probaba cómo responden los humanos a vivir en un entorno sellado con alto contenido de oxígeno, similar a las condiciones de las primeras naves espaciales. Lo que ocurrió después permaneció como un secreto de Estado durante décadas, oculto tras el telón de acero mientras la carrera espacial avanzaba sin freno. Tras quitarse los biosensores que tenía adheridos al cuerpo, Bondarenko se limpió la piel con una bola de algodón empapada en alcohol. En un momento de cansancio, arrojó descuidadamente el algodón sobre una placa caliente. En aire normal, esto podría haber provocado un pequeño incendio, pero dentro de la atmósfera de oxígeno puro de la cámara, la bola de algodón se convirtió instantáneamente en una bola de fuego. En ambientes con alto contenido de oxígeno, materiales que en el aire normal solo se ahumarían se vuelven explosivamente inflamables, ardiendo con una velocidad e intensidad sin precedentes. El traje de vuelo de Bondarenko se prendió fuego de inmediato, y la diferencia de presión impidió que la puerta de la cámara se abriera rápidamente. Los rescatistas solo pudieron mirar horrorizados mientras las llamas lo envolvían. Tardaron casi media hora en sacarlo de la cámara. A pesar de ser trasladado de urgencia a la mejor unidad de quemados de Moscú, murió 16 horas después por shock y quemaduras de tercer grado que cubrían casi todo su cuerpo. La Unión Soviética, decidida a proyectar una imagen de infalibilidad en su programa espacial, enterró por completo el incidente.
El nombre y la fotografía de Bondarenko desaparecieron de las fotos de la clase de cosmonautas. Su existencia permaneció desconocida para Occidente hasta la década de 1980, lo que significa que la NASA no tuvo oportunidad de aprender de esta tragedia antes de que un desastre similar golpeara el programa Apolo. El incendio que lo mató ardió en condiciones prácticamente idénticas a las que más tarde costarían la vida a 3 astronautas estadounidenses en el Apolo 1. ¿Cuántas otras lecciones cruciales se han perdido por culpa del secretismo y el orgullo nacional mientras la humanidad se adentra en la frontera más implacable? ¿Qué advertencias hemos pasado por alto en nuestra carrera hacia las estrellas? Número 5. Vladimir Komarov. El 23 de abril de 1967, Vladimir Komarov se convirtió en el primer ser humano en morir durante un vuelo espacial cuando su nave Soyuz 1 se estrelló contra el suelo a 400 millas por hora, un desastre que muchos, incluido el propio Komarov, veían venir antes del lanzamiento. La misión estuvo plagada de problemas técnicos durante la preparación, y los ingenieros documentaron más de 200 fallos estructurales. Pero la presión política para celebrar el aniversario del nacimiento de Lenin impulsó la misión hacia adelante a pesar de los riesgos. Komarov, un cosmonauta experimentado que ya había volado en la misión Voskhod 1, supuestamente sabía que lo estaban enviando a la muerte. Según algunos relatos, aceptó la misión de todos modos, creyendo que si él se negaba, su suplente, Yuri Gagarin, volaría en su lugar, y no podía soportar enviar a su amigo a una muerte segura. El vuelo estaba condenado desde el principio. Uno de los paneles solares no se desplegó, dejando a la nave espacial críticamente baja de energía. El sistema de control de actitud falló, haciendo que la cápsula girara sin control. Los sistemas de comunicación fallaban de manera intermitente. Tras 18 órbitas, el control de la misión ordenó una reentrada de emergencia. Mientras la nave caía a través de la atmósfera, el sistema principal de paracaídas no se desplegó correctamente. El paracaídas de reserva se enredó con el despliegue parcial del principal, creando un caos aerodinámico que no pudo frenar el descenso de la cápsula. En los últimos momentos antes del impacto, puestos de escucha estadounidenses en Turquía supuestamente interceptaron las comunicaciones de Komarov con el control en tierra, un hombre furioso contra el sistema que le había enviado a morir, maldiciendo a los ingenieros y funcionarios responsables de la misión apresurada. La cápsula impactó contra el suelo con tal fuerza que quedó aplastada en una masa de metal retorcido de apenas 1 metro de altura. El impacto fue tan violento y el incendio resultante tan intenso que los restos de Komarov quedaron reducidos a un pequeño montón de cenizas y fragmentos óseos, identificables únicamente por una parte de su cráneo. Su muerte marcó el inicio de una comprensión más sombría de los vuelos espaciales, que la política que empuja a los humanos al espacio puede ser tan mortal como el vacío y la radiación que allí esperan. Número 4. La tripulación del Apolo 1. El 27 de enero de 1967, los astronautas Buzz Grissom, Ed Witte y Roger Chaffee subieron al módulo de mando del Apolo para una prueba rutinaria previa al lanzamiento. Ninguno de ellos saldría vivo de la nave. Lo que siguió fue una catástrofe que casi descarrila el programa lunar estadounidense y expuso las consecuencias mortales de apresurarse para superar a los soviéticos en la carrera espacial. La prueba no se suponía que fuera peligrosa, el cohete bajo ellos no tenía combustible y seguían en la Tierra. Pero dentro de la cápsula, el entorno era letal por diseño. La cabina estaba presurizada con oxígeno puro a 16,7 psi, más que la presión atmosférica, creando condiciones en las que materiales que normalmente resisten el fuego se vuelven explosivamente inflamables. Una pequeña chispa, probablemente de un cable pelado bajo el asiento de Grissom, fue suficiente para desatar el infierno. El fuego se propagó a una velocidad aterradora en el ambiente rico en oxígeno. Las llamas envolvieron la cabina en segundos, alimentándose de la red de nylon, el velcro y los trajes espaciales de los astronautas. La temperatura dentro del módulo se disparó a más de 1000 grados Fahrenheit. La tripulación intentó abrir la escotilla de inmediato, pero estaba diseñada para abrirse hacia adentro, algo imposible debido al aumento de presión causado por el calor. Los ingenieros que observaban a través de la ventana solo pudieron escuchar sus gritos por la radio durante 17 segundos antes de que las comunicaciones quedaran en silencio. Afuera, los equipos de rescate lucharon con la escotilla durante más de 5 minutos antes de poder acceder, pero para entonces los astronautas ya habían muerto por intoxicación de monóxido de carbono y quemaduras térmicas. Cuando por fin la abrieron, el módulo liberó una ráfaga de humo tóxico tan intensa que hizo retroceder a los rescatistas. Dentro, encontraron los cuerpos de los astronautas aún sujetos a sus asientos, quemados hasta quedar irreconocibles. La investigación reveló más de 1300 fallos de diseño en la nave espacial Apolo. La NASA se vio obligada a rediseñar por completo el módulo de mando, incluyendo una nueva escotilla de apertura rápida hacia el exterior, la sustitución de materiales inflamables y el cambio a una atmósfera de nitrógeno y oxígeno menos combustible durante el lanzamiento. Estos cambios permitieron los éxitos alunizajes que vinieron después. Pero, ¿qué otros fallos de diseño mortales podrían seguir acechando en nuestras naves espaciales, esperando las condiciones precisas para desencadenar una catástrofe? Número 3. La tripulación del Columbia.
El 1 de febrero de 2003, el transbordador espacial Columbia surcaba el cielo antes del amanecer sobre Texas, a 16 minutos de aterrizar en el Centro Espacial Kennedy. A bordo, 7 astronautas no sabían que ya estaban condenados. Cuando el Columbia entró en la atmósfera superior viajando a más 18, el plasma sobrecalentado ya había empezado a quemar su ala izquierda, como resultado de los daños sufridos 16 días antes durante el lanzamiento, cuando un trozo de espuma aislante golpeó el borde de ataque del ala. La brecha en el sistema de protección térmica del ala permitió que gases sobrecalentados a temperaturas superiores a 3000 grados Fahrenheit penetraran en la estructura de aluminio. A medida que el ala comenzó a fallar estructuralmente, los sensores detectaron aumentos anormales de temperatura y fallos en el sistema hidráulico. La primera señal de problemas para la tripulación llegó cuando el comandante Rick Husband respondió a la mención de los datos de los sensores por parte del control de misión con un recibido, su última transmisión antes de que el micrófono quedara mudo al fallar los sistemas eléctricos del Columbia. En los momentos finales, los ordenadores de a bordo del transbordador intentaron desesperadamente mantener el control, activando los propulsores para contrarrestar la resistencia asimétrica causada por la desintegración del ala izquierda. Los sistemas automáticos libraron una batalla perdida contra las leyes de la física mientras la nave giraba fuera de control a velocidades hipersónicas. Las fuerzas destrozaron el Columbia sobre el este de Texas y el oeste de Luisiana, esparciendo restos a lo largo de una franja de 200 millas. La investigación reveló que la NASA había observado el impacto de la espuma durante el lanzamiento, pero desestimó su importancia. Los ingenieros que solicitaron imágenes por satélite para evaluar posibles daños fueron desautorizados por los directivos. La tragedia puso al descubierto una cultura de normalización de la desviación dentro de la NASA, aceptando riesgos cada vez mayores porque los escapes previos de la catástrofe habían fomentado la complacencia organizativa. Quizá lo más inquietante fue descubrir que la tripulación probablemente permaneció consciente durante la desintegración inicial. El módulo de la tripulación recuperado mostró que los astronautas habían activado los sistemas de oxígeno de emergencia en esos últimos segundos, un recordatorio contundente de que, detrás de los fallos tecnológicos de las naves espaciales, están las experiencias profundamente humanas de quienes van dentro. Sus últimos momentos estuvieron marcados tanto por el terror de comprender su destino como por el profesionalismo de unos astronautas entrenados que siguieron los procedimientos hasta el final. Número 2. La tripulación del Challenger. El 28 de enero de 1986, millones de estadounidenses vieron en directo cómo el transbordador espacial Challenger despegaba del Centro Espacial Kennedy. Entre los 7 miembros de la tripulación se encontraba Krista M. Zeurife, una profesora de instituto seleccionada para ser la primera civil en el espacio. A los 73 segundos de vuelo, a una altitud de 48.000 pies, el transbordador se desintegró en una explosión catastrófica, dejando tras de sí una estela bifurcada de humo y restos contra el cielo azul y despejado de Florida. Nadie a bordo sobrevivió. La causa física del desastre era engañosamente simple. 2 juntas tóricas de goma en el propulsor sólido derecho no lograron sellar correctamente debido a las inusualmente frías condiciones del lanzamiento. Estos anillos, de apenas medio centímetro de grosor, estaban diseñados para evitar que los gases calientes escaparan a través de las uniones de los segmentos del cohete, pero esa mañana, con temperaturas de 2 grados centígrados, muy por debajo de los 12 grados centígrados mínimos para los que estaban certificados, el caucho había perdido su elasticidad y no se expandió lo suficientemente rápido como para mantener el sellado. El resultado fue una llama similar a un soplete, de gases a 2700 grados centígrados, que atravesó el tanque externo de combustible, liberando 1.900.000 litros de hidrógeno y oxígeno líquidos que se incendiaron en una enorme bola de fuego. Contrario a la creencia popular, esto no fue una explosión, sino una desintegración aerodinámica. El transbordador fue destrozado por fuerzas intensas mientras seguía acelerando durante su desintegración. La cabina de la tripulación, sorprendentemente, permaneció intacta durante la desintegración. La recuperación de la cabina en el Océano Atlántico reveló que al menos algunos miembros de la tripulación habían sobrevivido a la desintegración inicial. Los paquetes de oxígeno de emergencia habían sido activados manualmente, lo que sugiere que permanecieron conscientes mientras la cabina describía un arco por el cielo antes de impactar contra la superficie del océano a más de 320 km por hora, una fuerza que ningún ser humano podría sobrevivir. La investigación sacó a la luz un proceso de toma de decisiones defectuoso en la NASA, donde las advertencias de los ingenieros sobre el rendimiento de las juntas tóricas en clima frío fueron ignoradas por la presión de la dirección para mantener el calendario de lanzamientos. La tragedia se desarrolló en directo por televisión, destrozando la percepción estadounidense de que los vuelos espaciales eran rutinarios y planteando una pregunta escalofriante: ¿cuántos otros componentes aparentemente insignificantes en nuestras naves espaciales están esperando silenciosamente las condiciones precisas para desencadenar una catástrofe? Número 1. La tripulación del Soyuz 11. El 30 de junio de 1971, la cápsula Soyuz 11 que transportaba a los cosmonautas Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev realizó un aterrizaje perfecto en la estepa kazaja. Los equipos de rescate corrieron hacia la nave, esperando saludar a la tripulación triunfante que acababa de completar una misión récord de 23 días a bordo de la Salyut 1, la primera estación espacial del mundo.
En su lugar, se encontraron con una escena de quietud. Cuando abrieron la escotilla, los 3 cosmonautas estaban inmóviles en sus asientos, con manchas azul oscuro en la cara y rastros de sangre saliendo de la nariz y los oídos. Se habían convertido en los primeros y hasta ahora únicos seres humanos en morir en el espacio propiamente dicho. La catástrofe ocurrió a 167 kilómetros sobre la Tierra durante la separación del módulo de descenso del módulo orbital. Una válvula de ventilación de 12 milímetros se abrió antes de tiempo, quedando expuesta al vacío del espacio. La cabina se despresurizó por completo en solo 112 segundos. A diferencia de las naves espaciales modernas, la Soyuz 11 no requería que los cosmonautas llevaran trajes espaciales durante la reentrada, una decisión de diseño tomada para acomodar a 3 cosmonautas en la pequeña cabina. Los hombres no tenían ninguna protección contra el vacío. El examen forense reveló sus desesperados momentos finales. Dobrovolsky permaneció sujeto a su asiento, pero los arneses de Volkov y Patsayev estaban parcialmente desabrochados, lo que indica que intentaron localizar y cerrar la válvula de aire. Los cosmonautas habrían permanecido conscientes durante unos 15 segundos mientras el oxígeno desaparecía de su torrente sanguíneo. La muerte se produjo por asfixia combinada con embolias gaseosas fatales, ya que el nitrógeno disuelto en su sangre se transformó en burbujas en ausencia de presión, una condición que los buceadores conocen como el síndrome de descompresión, pero que aquí ocurrió con una rapidez y gravedad sin precedentes. Los sistemas automáticos, que funcionaban perfectamente, trajeron a los hombres muertos de regreso a casa. La cápsula ejecutó una secuencia de reentrada impecable y aterrizó exactamente en el objetivo. La válvula que los mató era tan pequeña que no emitió ningún sonido audible al abrirse, sin darles ninguna advertencia antes de que el vacío invisible e inodoro les arrebatara la vida. Sus muertes llevaron a que el uso de trajes espaciales fuera obligatorio durante las fases críticas de todas las misiones posteriores, una práctica que continúa hasta hoy. La tripulación del Soyuz 11 demuestra la verdad última de los viajes espaciales. En un entorno que no ofrece segundas oportunidades, incluso los fallos más pequeños pueden borrar la vida humana de forma silenciosa, eficiente e irreversible. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y asegúrate de suscribirte.